Y yo lloro amargamente porque cuando leo la Biblia y veo cómo vive la gente, yo me crié en Carolina, donde la gente me reggaetón era lo más que se escuchaba. Alabado sea el Señor, porque el que tiene a Cristo compasivo, el que tiene a Cristo se conmueve. Lo que tú hagas, eso tendrá un resultado. Cómo tú vives tu vida con el Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio muy especial el poder saludar a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que ya están conectados a esta bendición de su programa Formando Discípulos. Bienvenidos en este día jueves. Último jueves de este mes de enero. Damos gracias al Señor porque Él nos ha concedido impartir 4 temas durante este mes y deseamos que sea el Señor bendiciendo de una manera muy especial, de una manera poderosa, la vida de cada uno de ustedes, siervos y siervas del Señor. Un programa con el objetivo de poder compartir enseñanzas de la Biblia, específicamente aspectos doctrinales para discipular a los recién convertidos que no tienen un lugar donde ser formados, ya sea porque no tienen una congregación cerca o por X o Y razón. Bienvenidos y bienvenidas, siempre digo, a usted que ya tiene tiempo de estar siendo partícipe de la iglesia del Señor Jesucristo. No quiere decir de que no puede estar aquí, por supuesto, debe de estar aquí para poder retroalimentar estas enseñanzas importantísimas que día con día nosotros estamos necesitando poner en práctica. Este día, amados hermanos, tenemos el tema los dones espirituales. Vamos a estar tratando la manera de compartir con cada uno de ustedes datos importantes sobre los dones espirituales, deseando que sea el Señor ayudándonos, que sea el Señor abriendo nuestro entendimiento para que juntos podamos estudiar la bendita y gloriosa palabra del Señor y de esta manera obtener conocimiento para la edificación continua. Recuerde, hemos estado viendo en el mes de enero la santificación, la Trinidad de Dios, el fruto del Espíritu, y este día nos corresponde los dones espirituales. Así que sea cada uno de ustedes bienvenido. Vamos a la introducción de este programa y ya venimos en materia del tema que nos ocupa esta oportunidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Le damos la bienvenida al programa Formando Discípulos. Una guía de discipulado cristiano para recién convertidos. Presentado por Alduví Hernández. Por la señal de TV, el león de la tribu de Judá ha vencido. Bienvenidos. Así es, le damos la más cordial bienvenida. Vamos a hacer una oración y luego leemos la palabra del Señor. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor mío, por la oportunidad que tú me concedes de poder estar con mis hermanos a través de esta transmisión para poder estudiar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, dándonos la dirección para poder comprender estas sagradas escrituras, esta palabra viva, esta palabra poderosa
que edifica nuestra vida, que edifica nuestra alma. Llénanos, Señor, capacítanos a través de esta enseñanza y que sea tu misericordia glorificándose en nuestras vidas. Salva las vidas que has de salvar esta mañana a través de esta programación. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a la Biblia en Romanos capítulo número 12. Vamos a estar dando lectura a partir del versículo 6 hasta el 8 para la gloria de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo siempre la palabra de nuestro Dios como es habitual a través de este programa para poder ir entendiendo lo que la Biblia nos dice a usted y a mí. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, damos lectura a esta palabra que dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Bendito sea el nombre del Señor, que Él añada bendición a esta palabra y entendimiento para que lo podamos entender. Debemos entender, amados hermanos, que los dones del Espíritu son capacidades que Dios otorga a los creyentes para la edificación de la iglesia. De hecho, amados hermanos, hay 3 categorías, si lo podemos catalogar de esa manera, en cuanto a los dones que el Señor concede a su iglesia. Y esto lo vamos a ver en esa distribución de 3 categorías. Lo vamos a ver con los dones motivados, digamos, o los dones de la gracia. También tenemos los dones espirituales o manifestaciones del Espíritu Santo. Y tenemos, amados hermanos, los dones ministeriales o dones de Cristo en los hombres. Así que vamos a estar trabajando de esta forma en estas 3 etapas, en estas 3 categorías. Y de antemano le digo de que hay algunas cosas en cuanto a los dones que hay diferentes puntos de vista, hay diferentes formas de pensar, hay algunas denominaciones siempre cristocéntricas que ven algunos dones desde una perspectiva, mientras que hay otros que los ven desde otra perspectiva. Para ponerle un ejemplo rápido, el don de lenguas, que más adelante lo vamos a estar viendo. Algunos afirman de que no existe como tal o no está vigente el don de hablar lenguas. Y está la otra visión de las personas que sostienen de que efectivamente todavía está vigente. Entonces, a medida nosotros vayamos, amados hermanos, quizá dando lectura a cada una de estas categorías, vamos a ir encontrándonos con algunas probables contradicciones en el sentido de que unos piensan una cosa y otros piensan la otra. Lo importante es mencionar de antemano que el hecho de que uno piense de una forma y el hecho de que otro piense de otra forma no indica de que unos están perdidos y otros están en lo correcto. No, vamos a irlo viendo, amados hermanos, de acuerdo a las escrituras, y vamos a entender, por ejemplo, de que aquel que cree, por ejemplo, en el don de lenguas espirituales o lenguas de los ángeles, pues asimismo se edifica y edifica a la iglesia si hay alguien que lo interprete. Y si hay alguien que no cree, pues tampoco es como que pierda mucho. Así que por eso lo vamos a ir viendo con la madurez correspondiente. Y aclaro esto porque es importante. No puedo venir a decirle a usted de que todas las denominaciones cristocéntricas pueden ver esto de la misma manera. Hay ciertas cosmovisiones, hay ciertas formas o puntos de vista, pero la palabra, amados hermanos, nos da evidencia de estas 3 categorías y lo vamos a ir viendo de la manera correcta.
primer lugar, amados hermanos, en la primera categoría hablamos de los dones motivacionales o de la gracia que encontramos en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, lo que nosotros hemos leído. En primer lugar se menciona, amados hermanos, el don de profecía, que este don, amados hermanos, consiste en comunicar mensajes inspirados por Dios. Tenemos, amados hermanos, la posición que tenían los profetas previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también la postura del profeta Juan el Bautista. Ellos, amados hermanos, recibieron de parte de Dios cosas que iban a acontecer a futuro, y estas profecías se vienen a cumplir con nuestro Señor Jesucristo, y hay algunas profecías que todavía están por cumplirse. Hay algunas profecías que van a cumplirse posteriormente. Por ejemplo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es algo de que se va a cumplir más adelante. Entonces, cuando hablamos, amados hermanos, de profetas, estamos hablando de hombres que habían sido llamados por Dios para poder hablar directamente con ellos y que ellos pudieran transmitir el mensaje. No había otra forma en la cual Dios se comunicara sino a través de sus profetas. Después, amados hermanos, de que nosotros tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor, no es indispensable ya esta función. ¿Por qué razón? Porque Dios ya dijo lo que debía decir. El don de profecía, amados hermanos, lo podemos visualizar desde dos puntos de vista muy importantes, que está el que predica la palabra del Señor. Todos aquellos, amados hermanos, que anunciamos, por ejemplo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del reino de Dios, y anunciamos incluso los juicios de Dios, estamos profetizando, porque estamos hablando de algo que la Escritura dice, que la Escritura habla y que no ha acontecido, sino que va a acontecer posteriormente. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando, amados hermanos, por ejemplo, cuando decimos Cristo viene, estamos dando una palabra profética. Cuando decimos, amados hermanos, los juicios de Dios se acercan a este mundo, estamos hablando en términos proféticos. Estamos hablando de algo que Dios ya reveló, que Dios ya inspiró a través de su palabra y que nosotros lo seguimos comunicando como un evento que va a acontecer a futuro, como un evento que va a acontecer, no sabemos cuándo específicamente, pero lo estamos anunciando. Y así, amados hermanos, a través de la palabra del Señor hay muchas cosas importantísimas que nosotros vamos viendo de cómo la profecía Dios la utiliza para poder hablar a su pueblo. Recordemos en Hechos, amados hermanos, cuando ellos presentan defensa, cuando les acusaban sobre que estaban ebrios, cuando llegó el día de Pentecostés y fueron revestidos con el poder de lo alto. Los apóstoles dijeron, no estamos ebrios, sino que se ha cumplido lo que está dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ve cómo la palabra del Señor en el Nuevo Testamento cita constantemente las profecías del Antiguo Testamento. Toma base y dice, lo que está pasando ahorita es lo que pasó anteriormente. Jesús, cuando toma el libro de Isaías en la sinagoga, él comienza a hablar y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y él dice, ahora se está cumpliendo eso. Es ahora donde esto está tomando su tiempo. Es ahora donde esto está tomando su cumplimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿hay algún tipo de debate en el sentido de que Dios pueda revelar algo nuevo para cada persona en nuestros tiempos? Es decir, que ya no se encuentra vigente el don de profecía. Es lo que muchos opinan, es lo que muchos han considerado.
Sin embargo, amados hermanos, debemos de entender algo bien importante, que no existe ya como tal la función de profeta como aconteció en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque Dios ya no está inspirando su palabra. Dios, amados hermanos, habló lo que iba a hablar. Dios ya no podemos venir nosotros y decir, he recibido una nueva inspiración y voy a escribir un libro, voy a escribir lo que Dios le dice a la iglesia, voy a escribir lo que Dios le dice a X persona. No hay una inspiración divina como la que se movió para poder escribir o respirar la palabra de Dios. Pero sí entendemos, amados hermanos, de que Dios puede traer una palabra para alguien específico a través de alguien que está consagrado ante su presencia. Es decir, a veces Dios envía mensajes específicos para determinada persona que le dice, Dios dice esto y esto para tu vida. Ahora debemos de entender de que en nuestra actualidad hay muchos que se han desviado de la verdad porque han puesto mayor interés, han puesto un mayor enfoque en qué me va a decir X o Y persona, en vez de acudir a la palabra del Señor. Y es por eso que se mueven muchos engañadores, porque también existe el espíritu de adivinación que se puede confundir con este don de profecía. En el sentido, amados hermanos, de que el espíritu de adivinación es motivado no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu de Satanás y los demonios. Recordemos aquella joven adivina que decía cuando los hombres de Dios caminaban entre el pueblo, ella decía, estos hombres anuncian el reino de los cielos y son verdaderos siervos de Dios. Entonces esto a Pablo le molestaba porque ya lo hacía por mucho tiempo, por muchos días. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo oró por aquella mujer y quedó libre de aquel espíritu. Esto trajo gran pérdida a los que se aprovechaban de esta función que esta muchacha tenía, de tal manera que fueron encarcelados, fueron llevados, amados hermanos, a Filipos. Esto, amados hermanos, nos lleva a nosotros a entender de que no necesariamente porque alguien diga, Dios me ha dicho, Jehová me ha dicho, el Santo me ha dicho, no necesariamente estamos obligados a creerlo. La palabra del Señor nos dice que debemos de probar los espíritus. Probar, amados hermanos, con el entendimiento del Espíritu Santo y el discernimiento, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, con respecto a esto, amados hermanos, de la profecía, el apóstol Pablo dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. También tenemos, amados hermanos, para ir avanzando, porque podríamos dedicarle un solo programa a este tema, porque es muy interesante, sobre todo en nuestros días, pero vamos a ir avanzando con respecto al servicio. Es el ministerio del diaconado o servidor en los asuntos locales. Amados hermanos, dice la palabra del Señor, o si de servicio, en servir. Recordemos que los diáconos fueron instituidos, amados hermanos, en la iglesia primitiva para que los apóstoles, amados hermanos, no ocuparan su tiempo únicamente en servir, porque eran tantas las multitudes de que ellos tenían que atender de darles comida, de darles bebida, de atenderlos. Entonces, si se ocupaban en eso, no iban a predicar la palabra del Señor, se les iba a ir el día. Entonces comienzan a nombrar hombres sabios, hombres llenos del Espíritu Santo, para que fueran diáconos de la iglesia, para que fueran servidores. Y es aquí donde cabe este don.
el don, amados hermanos, del servicio, que también es conocido como el don de ministrar. Y mire cómo proviene esto de la palabra griega diakonian. De ahí, de la palabra que diakonian significa ministrar, de esa palabra sale la palabra diácono o ministrador o servidor. Entonces, hay quien, amados hermanos, que Dios le ha dado el don de servicio. Alguien entregado, alguien, amados hermanos, que se esfuerza por la obra del Señor, que tiene un interés especial por la obra del Señor. Y ese don no es don de los hombres, ese es un don proveniente del Espíritu Santo para la vida del creyente, para que sea un instrumento útil en la obra del Señor. Hay mucha gente que es desinteresada en la obra del Señor, pero hay otros que son personas que aman la obra de Dios, que aman, amados hermanos, el tener una entrega, una función dentro de la iglesia, que aman servir a los demás. Y eso, amados hermanos, es un don, el don del servicio. También tenemos, amados hermanos, el de enseñar. Dice la Biblia, amados hermanos, o el que enseña en la enseñanza. El don de enseñar, amados hermanos, es la enseñanza bíblica a cargo de hermanos capacitados. Para poder ser, amados hermanos, alguien que enseña, debe de ser alguien que ame prepararse. Porque no va a venir un neófito, dice la palabra del Señor, o alguien que no sabe, a tratar de inventar, porque es un problema, amados hermanos, cuando alguien no se prepara. Cuando alguien dice, ay, voy a abrir mi boca y el Señor va a llenar mis labios y yo no debo de estudiar porque el Espíritu me va a dar lo que debo de decir. Esa persona sale perdida en sus mensajes, sale perdida en sus enseñanzas. ¿Por qué razón? Porque no tiene el don. No tiene, amados hermanos, ese don para poder dedicar horas y horas a la lectura de la palabra del Señor, a la oración para que el Espíritu Santo le ilumine, porque la iluminación es un elemento muy importante para poder entender cosas. Como dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios es viva y hay cosas de que Dios nos las da a entender a través de la iluminación del Espíritu Santo. Para enseñar, amados hermanos, también se necesita paciencia. Paciencia para poder indagar en diferentes documentos, para poder ver las diferentes opiniones, para poder traer esto a la palabra del Señor. No es únicamente, amados hermanos, ponerse a hablar locuras, no. Y esto no todos tienen o tenemos ese don. ¿Por qué razón? Porque hay algunos que nos aburre. Y somos más prácticos y decimos, yo voy a agarrar este versículo, voy a orar y le voy a pedir al Señor que me dé palabras y hasta ahí. Porque nos da pereza quizás indagar, nos da pereza leer más, nos da pereza obtener recursos, nos da pereza estudiar diferentes versiones de la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque el enseñar es un don. Y debemos de entender de que si nosotros no estamos dedicados a prepararnos, pues entonces no está ese don en nosotros. Si no sentimos la pasión por prepararnos, porque yo no puedo hablar de lo que no sé ni explicar lo que no entiendo. Por eso es importante que aquel que enseña debe de prepararse, porque es un don de parte de Dios. El que enseña, dice la Biblia, en enseñar. El que exhorta, viene el don de la exhortación, el cual, amados hermanos, se dirige al corazón con estímulo y freno. Dice la palabra en el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Amados hermanos, la exhortación es aquella que nos permite a nosotros salir de nuestra zona de confort. Cuando Dios nos llama de una forma que muchas veces sentimos pesada, de una forma que muchas veces nos hace que, por decirlo así, las antenas de señal nuevamente se conecten al propósito. Hay mucha gente que tiene el don de exhortar, el don de animar, el don, amados hermanos, de poder estimular, el don de poder llevar una palabra al corazón de otros. Yo
conozco muchas personas que tienen esa capacidad que cuando hablan, amados hermanos, la palabra que ellos dan quizás no sea un gran mensaje, o quizás en una conversación te den una palabra y esa palabra se penetre tanto en tu corazón que tú sientes que te quema. ¿Por qué razón? Porque tiene el don en su vida. También, amados hermanos, habla del don de repartir o dar con sencillez y rectitud de intención. Lo que dice la palabra del Señor, el que reparte con liberalidad. Es decir, hay muchos, amados hermanos, que tienen el don de poder compartir. No es de todos el poder compartir. Dios nos llama, amados hermanos, a que lo hagamos. Algunos lo hacemos por cumplimiento de la palabra del Señor y otros lo hacen con una motivación desinteresada, y es un don en el cual ellos se identifican o se les puede ver porque ellos son personas que comparten, que dan, que se esfuerzan, que lo poco o lo mucho que tienen lo comparten. Bendito sea el nombre del Señor. También la palabra del Señor habla de presidir, el don de presidir. Dice, el que preside con solicitud. Amados hermanos, presidir es básicamente liderar. Los que presiden son líderes que gobiernan la congregación. Dentro de la congregación, amados hermanos, normalmente siempre hay, aparte del pastor, liderazgos, por ejemplo, sociedades de jóvenes, sociedades de señores, sociedades de ancianas, y cada uno de ellos tiene un líder, el cual, amados hermanos, le va a permitir dirigir y llevarlo por la ruta correcta al grupo que se le ha encomendado para poder avanzar, para poder crecer en las diferentes áreas. Hay mucha gente que tiene, amados hermanos, el don de presidir, el don de liderar. El Espíritu lo ha capacitado para que pueda ser un buen líder. Bendito sea el nombre del Señor. Y únicamente, amados hermanos, en el campo o en el terreno de batalla es donde se ve verdaderamente la persona que es líder, la persona que realmente tiene este don. Es una persona que no abandona, es una persona que busca alternativas, es una persona que tiene visión, es una persona fortalecida en Dios, es una persona dedicada, es una persona que antes de mandar va, es una persona que motiva no con palabras sino con su ejemplo, que está no atrás sino al frente de la batalla. Ese es un líder a través de la palabra del Señor. El que preside dice, hágalo con solicitud, esté ahí. O sea, el que lidera, dispóngase. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente, amados hermanos, de que está bien en un liderazgo y sirve en un liderazgo. Y tiene, amados hermanos, quizás temor de avanzar hacia más, porque se conoce sus debilidades. Y muchas veces hay gente de que si usted la tiene en un privilegio, lo desempeña bien, pero si usted ya lo mueve, lo cambia, es probable de que no sea su punto fuerte y se deborone y se desanime. Pero hay mucha gente que tiene, amados hermanos, el don de poder liderar. Y yo le aconsejo a todos aquellos ministros del Señor de que lo que está quieto se deja quieto, lo que está funcionando se deja que funcione. Hay gente de que tiene la capacidad de poder servir hasta cierto punto, porque más adelante o más arriba pueda de que lo traicionen sus emociones, lo traicionen sus sentimientos. Pero hay mucha gente que tiene la capacidad de poder ser líderes que gobiernan la congregación. Avanzamos, amados hermanos, porque todavía nos hacen falta algunas categorías y el tiempo también nos está avanzando. Y la palabra del Señor dice, el que hace misericordia con alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí no voy a profundizar mucho. Entonces, los dones motivacionales o de la gracia son, amados hermanos, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, liderar y hacer misericordia. Ahora vamos a la segunda categoría, que son los dones espirituales o manifestaciones del Espíritu. Y para esto vamos a tomar base en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo
7 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 6 para que podamos entenderlo. Dice la Biblia, amados hermanos, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos esta segunda categoría de dones espirituales o manifestaciones. En primer lugar, tenemos la palabra de sabiduría. Amados hermanos, la palabra de sabiduría es conocimiento de hechos que acontecerán en el futuro y es también la penetración profunda en las verdades de la fe. Hablemos, por ejemplo, de los escatólogos, amados hermanos, los escatólogos que han estudiado, que se han preparado, que han orado, que han buscado la presencia del Señor, que le han rogado al Espíritu Santo que les revele, entienden, amados hermanos, mucho acerca de los tiempos. Están muy pendientes, muy a la expectativa y están compartiendo, amados hermanos, esa palabra de sabiduría. Palabra, amados hermanos, que nos ayuda a cada uno de nosotros a poder estar alerta, que nos ayuda como iglesia a no desenfrenarnos, que nos ayuda, amados hermanos, a entender de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Dios pueda bendecir a aquellas personas que tienen palabra de sabiduría para poder entender los hechos que acontecerán en el futuro a través de la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor. También tenemos, amados hermanos, la palabra de ciencia, que es el conocimiento, amados hermanos, de hechos que sucedieron en el pasado y en el presente, y es la capacidad de adquirir información correcta sobre las verdades bíblicas y de exponerlas con claridad y precisión. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de ciencia, amados hermanos, es ese conocimiento que la persona tiene, que la persona ha adquirido a través de diferente preparación, a través de diferente información, para poder comparar hechos que han acontecido con hechos que están aconteciendo, con hechos que van a acontecer, y los vincula de una manera tal, amados hermanos, que es delicioso poder escuchar hablar a una persona que tiene ese don de palabra de ciencia. También, amados hermanos, aquí nosotros en estas dos categorías encontramos a personas que pueden dar un consejo. Personas que tienen, amados hermanos, una capacidad para poder dar un consejo, una reflexión, una salida a un problema. Amados hermanos, Dios pueda bendecir de una manera muy especial a las personas que le dicen a Dios: Dios, dame palabra de sabiduría. Dios, dame palabra de ciencia para poder edificar a mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, amados hermanos, como le decías, escuchar a una persona que ha entendido a través de la palabra del Señor y que el Espíritu Santo le ha ayudado a entender cosas extraordinarias que se encuentran a través de las Escrituras. Y esto nos edifica, nos abre el entendimiento a todos. Y es el mismo Espíritu, dice la palabra del Señor, el que genera estos dones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios pueda bendecir a todas las vidas, a todas las personas que están ahí conectados a esta transmisión, que sea el Señor bendiciéndolos de una manera muy especial. Quiero, amados hermanos, continuar con este tema que nos ocupa. Estamos en los dones espirituales y vamos a continuar con esta segunda categoría que estamos viendo, y es la fe.
Amados hermanos, la fe, el don de fe, no hablamos de la fe a nivel de una fe salvífica, es decir, la fe con la cual nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino que hablamos de la fe como la seguridad sobrenatural para obrar maravillas. Es decir, la persona que tiene el don de fe, amados hermanos, es una persona que tiene una seguridad que no cualquiera tiene. Una seguridad, amados hermanos, una determinación de saber que Dios va a hacer algo, de saber que Dios va a mover su mano para efectuar algo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, amados hermanos, no es a lo loco. Porque cuando es un don, amados hermanos, del Espíritu, debemos entender, amados hermanos, de que no es a lo loco, de que yo voy a decir, vaya hermanos, ahora yo voy a hacer de que la Biblia que tengo aquí frente mío, voy a hacer que flote por fe. Yo declaro que esta Biblia va a flotar. Eso no va a suceder, no va a acontecer. ¿Por qué razón? Porque no está conectado con el propósito de Dios. Porque si yo hago que esta Biblia flote, lo que estoy haciendo es una demostración que no tiene ningún, amados hermanos, propósito más que poder decir, yo tengo esto, yo puedo hacer esto. Pero cuando la fe, el don de fe como don del Espíritu Santo está en el creyente, este don de fe está conectado con la voluntad de Dios. Y Dios lo dirige para hacer cosas maravillosas. Dios lo dirige para hacer cosas extraordinarias. Dios lo dirige para hacer cosas que realmente son de grande bendición. También tenemos, amados hermanos y amadas hermanas, los dones de sanidades, curaciones sobrenaturales en los enfermos. Lo que le decía al principio, hay alguna parte de la iglesia que no cree que esté vigente el don de sanidad, y hay otra parte de que, bueno, yo personalmente sí creo, y lo creo, amados hermanos, por la razón de que yo lo he experimentado. Lo creo por la razón de que yo lo he visto. Yo le invito para que usted lo pueda experimentar, porque al final, amados hermanos, si alguien no cree, pues quien se pierde el beneficio es el que no cree. Y al final, si hay un grupo que creemos, pues quienes tenemos ese beneficio, pues somos los que creemos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la palabra del Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre comerán cosas mortíferas y no les hará daño. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Es palabra de Dios la que nosotros encontramos. Es una promesa de parte de Dios. Él no dice, y estas señales van a seguir únicamente a la iglesia primitiva, o estas señales van a estar vigentes en un determinado tiempo. Él dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales van a seguir a los que creen, van a estar con los que creen. Y yo creo, pues entonces están vigentes. O sea, si usted no lo quiere creer, pues está bien. Quien se pierde el beneficio es usted, y no es que va a ser alguien que se va a condenar, no. Pero tampoco podemos condenar a aquellos que creen o a los que creemos de que Dios todavía está y ha dotado de dones de sanidades a muchas personas. Hay una lógica que muchas veces se presenta o a postura de los que no creen y dicen, si existiera esto, pues entonces todas estas personas que están dotadas estuvieran en los hospitales, estuvieran donde están los enfermos, sanándolos. Bendito sea el nombre del Señor. Otra vez vuelvo a la comparación que estaba haciendo con el don de fe. Este es un don que tampoco se mueve a la locura, sino que aquel que tiene el don de sanidad por medio del Espíritu Santo también está dirigido por el Espíritu Santo y sabe cuándo y dónde. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía el don de sanidad
Pero él mismo estaba enfermo y Dios le dijo, no te la voy a quitar, va a ser un aguijón que va a estar ahí en tu vida, va a ser un aguijón que va a estar en tu carne. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo tenía el don de sanidad, pero él mismo dice que a algunos colaboradores los había dejado enfermos. Dijo, se me olvida el nombre de este colaborador de Pablo y no quiero decir cualquier nombre porque me puedo equivocar, pero hubo una ocasión donde él en un viaje misionero, él dejó enfermo a alguien. ¿Y por qué no lo sanó si digamos el don de sanidad estaba en él? Porque no se mueve únicamente de acuerdo a nuestra voluntad, sino que está conectado con la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. También, amados hermanos, y vamos avanzando porque todavía nos falta una categoría completa. Tenemos en esta segunda categoría que estamos viendo, ya decíamos, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidades y también el don de hacer milagros, que es una actividad, amados hermanos, de poder en el cual se altera el curso ordinario de la naturaleza. Un milagro, amados hermanos, es algo extraordinario. Es algo, amados hermanos, que altera, como hemos leído, altera el curso ordinario de la naturaleza. Vamos a irnos a un extremo para que lo podamos entender. Lo que Josué hizo, que declaró y dijo, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, y el día se detuvo para poder vencer a sus enemigos. Ese fue un milagro. Cuando Elías, amados hermanos, hizo descender fuego del cielo, cuando proclamó que no lloviera, cuando proclamó que sí lloviera, bendito sea el nombre del Señor. El don de hacer milagros, amados hermanos, también está altamente cuestionado. Pero es la misma respuesta para aquellos que no creen en el don de sanidad. Hay cosas extraordinarias, amados hermanos, que no se creen únicamente desde la literatura, sino que se creen por medio de las vivencias que uno ha experimentado. Hay milagros, amados hermanos. Hay milagros extraordinarios que no se pueden explicar de una forma natural. Hay cosas que sencillamente son milagros. Sencillamente son milagros, algo que no tiene una explicación científica, natural o razonable. Porque Dios continúa haciendo milagros. Y hay gente a quien Dios usa para hacer esos milagros. Profecía, amados hermanos. Esto lo menciona una vez más el apóstol Pablo. Ya lo leíamos en Romanos, pero recordemos que la profecía es mensajes a la congregación conforme a las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor, porque aunque se efectúe el don de profecía, si esa profecía es de Dios, esa profecía no va a contradecir lo que la Biblia dice. Un ejemplo que yo le pongo para que usted lo pueda entender claramente. Si yo estoy casado, tengo mi esposa viva, tenemos un matrimonio feliz, y viene alguien y me dice el Señor que la mujer con la que estás casado no es la que Él tenía preparada para ti, sino que Él te va a entregar a alguien más. Y es fulana de tal. Y tú te casarás con ella y te vas a divorciar de la que tienes. O sea, mucho me puede decir así dice Jehová, mucho me puede decir así dice el Santo, mucho me puede decir así dice el Señor. Pero de acuerdo a las Escrituras, eso no es posible. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo nos habla de que lo que Él ha unido, que no lo separe el hombre. La Biblia nos dice, amados hermanos, de que Jesucristo dijo de que no debemos de repudiar a nuestra esposa, de que debemos de amarla, dice la palabra del Señor. Entonces, cualquiera sin vergüenza, por conveniencia, puede decir, vaya, está bien, la voy a dejar y voy a tener otra. Pero aquel, amados hermanos, que entiende de que la profecía nunca se va a contradecir con lo que ya está escrito, que nunca va a ir en contra de la palabra del Señor, que no se va a llevar entre los pies la Biblia,
pues entonces uno sabe cuando una profecía proviene de Dios y proviene de los hombres y del maligno. Discernimiento de espíritus. Dios revela qué tipo de espíritu opera en una situación determinada, si proviene de Dios o de Satanás. Ahí está lo que yo le mencionaba. Porque déjeme decirle de que Satanás también hace milagros. Satanás también profetiza. Satanás también hace prodigios. De hecho, el anticristo va a hacer cosas que van a dejar impactados a los que estén en la tierra en ese momento. Los va a dejar anonadados y van a creer que es Dios. ¿Por qué razón? Porque va a hacer prodigios, va a hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué razón? Porque Satanás también puede hacer cosas similares o imitación de lo que Dios hace. Es aquí donde es necesario que le pidamos a Dios que nos dé el discernimiento de espíritu. Entender cuál es el espíritu con el cual alguna persona viene a darme una palabra. El espíritu que opera en alguna situación determinada, amados hermanos. El Señor nos da sabiduría y nos dice: lo que están preparando para ti es una trampa. Por ejemplo, alguien viene y le dice a usted: usted va a ser el pastor de esta iglesia. Usted va a ser el que va a sustituir al pastor que está porque ya no lo queremos. Y usted tiene la capacidad, y ustedes aquí, ustedes allá. Si usted tiene el discernimiento de espíritus, usted va a entender si aquella palabra es de Dios o es una trampa del maligno, para después acusarlo a usted de que usted anda diciendo de que el pastor no sirve y que lo debe de cambiar y que usted va a hacer el reemplazo. El don de discernimiento de espíritus nos permite identificar qué es lo que se está moviendo en nuestro entorno y saber cómo vamos a actuar, saber qué vamos a hablar, saber qué vamos a hacer en diferentes y determinadas situaciones. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante. También, amados hermanos, el géneros de lengua, que es mensaje a la congregación en lengua desconocida. Y acompañado de la interpretación de lenguas, que es el don de interpretación de lenguas. Interpreta el mensaje que se dio en lenguas desconocidas. Aquí igual, amados hermanos, hay cierta controversia porque hay algunos que ya nunca han creído de que efectivamente se puede hablar lenguas espirituales o lenguas angelicales o el lenguaje de los ángeles, como menciona el apóstol Pablo cuando dice: y si yo hablo profecías, o si sé todos los idiomas, incluso lo de los ángeles, las lenguas angelicales, pero si no tengo amor, nada soy. Pero recordemos, amados hermanos, de que hay manifestaciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando llegó el día de Pentecostés, específicamente lo que le fue repartido fue idiomas para que los que estaban ahí lo pudieran entender. Y por eso es que los que eran extranjeros dijeron: ¿y acaso no son estos galileos que los escuchamos hablar en nuestro propio idioma natal? Ellos entendían lo que estaban diciendo, la propagación y la exaltación del mensaje del reino. Ahora, Jesucristo dijo, como le decía al principio, estas señales seguirán a los que creen. También, amados hermanos, dentro de esas categorías, Él dijo: hablarán nuevas lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, también está el otro extremo de que sí cree que existe y que está vigente el don de lenguas. Lenguas, amados hermanos, que son lenguas espirituales, lenguas que el ser humano habla con Dios. Y el apóstol Pablo, amados hermanos, dice: el que habla lenguas, a sí mismo se edifica. Escuche bien. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Por qué razón, amados hermanos? Si se tratara únicamente de idiomas, pues entonces, ¿de qué provecho tiene que yo me ponga a orar en inglés? Por decirlo así. Yo solito, en el secreto, con Dios. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, no está hablando únicamente de idiomas.
¿De qué me sirve a mí orar en qué otro idioma tenemos, amados hermanos? En mandarín. ¿De qué me sirve a mí hablar en francés? O sea, mientras estoy orando con Dios. O sea, Dios no lo voy a impresionar con el inglés, con el francés, con el chino mandarín. Entonces, si el apóstol Pablo dice, el que habla lenguas a sí mismo se edifica, no está hablando de idiomas. Está hablando, amados hermanos, de esas lenguas que Dios, a través del don del Espíritu Santo, le da al creyente, que son lenguas espirituales. Ahora, dentro de la congregación debe de haber alguien que interprete. Si está esa manifestación, si alguien habla lenguas, pues también debe de interpretarlas. Si no las interpreta él, la debe de interpretar alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. Uno está hablando y el otro está interpretando, o dos están interpretando. O el que está hablando, él mismo las interpreta y dice lo que el Espíritu está diciendo. Pero tampoco tiene sentido ponerme a hablar y hablar y hablar y no revelo nada o no interpreto nada o lo estoy haciendo desde mi emoción o lo estoy haciendo copiando a otros palabras que escuché o no paso de la misma palabra. Esto póngale mucho cuidado. O no paso de la misma palabra y estoy en la misma palabra y en la misma palabra y le doy diferentes interpretaciones. Por eso es que volvemos también que es necesario el discernimiento de espíritus. Y dice la palabra del Señor de que si alguien está hablando en lenguas y nadie le interpreta, pues entonces que se calle y que se siente. Porque el Espíritu Santo es ordenado. Entonces, creemos, amados hermanos, de que está vigente el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. Bien, amados hermanos, el otro apartado importante que es la tercera categoría, ya el tiempo me ha avanzado, pero vamos a terminar esta tercera categoría para dejar culminado este tema y en febrero ya comenzar otros temas. Tenemos, amados hermanos, los dones ministeriales o dones de Cristo para los hombres. Y esto lo vamos a leer en Efesios capítulo 11, capítulo 4, perdón, ya me van a decir, hermano, Efesios solo tiene hasta el 6, es correcto. Efesios 4:11 dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, aquí tenemos, amados hermanos, y vamos a hablar rápidamente de esto. Aquí tenemos en cuanto a estos dones o ministerios, tenemos el ministerio del apóstol. Es un ministerio de fundación de la iglesia. Lo vemos, amados hermanos, a través de las Sagradas Escrituras, como Dios llama a 12 apóstoles. Este es un ministerio que es muy bonito poder estudiarlo para poder entender qué significaba, cuáles eran las condiciones de este ministerio y todo esto. El apóstol Pablo dice, yo entré como un abortivo, dice. Bendito sea el nombre del Señor, para ser apóstol de Jesucristo. Porque, amados hermanos, él no tuvo la oportunidad que tuvieron los demás de ser llamados específicamente por Cristo de forma literal, aunque sí escuchó la voz de Jesucristo. Y sí, amados hermanos, vio el resplandor de la gloria de Jesucristo. Entonces, Dios utiliza, amados hermanos, a los apóstoles porque fueron el fundamento, fueron la base de la iglesia. Fueron, amados hermanos, los primeros 12.
Y la palabra del Señor dice, edificaos en el fundamento de los apóstoles y profetas, porque ellos vieron a Jesús, recibieron de Jesús, escribieron de Jesús, y ahí está el fundamento. Entonces, el ministerio de los apóstoles, el Señor lo utilizó para la fundación de su iglesia. El ministerio de profeta, amados hermanos, es otro ministerio de fundación, porque sobre el mensaje que ellos proclamaron fue edificada la iglesia. Sobre el mensaje que ellos anunciaban. Ya leíamos anteriormente qué era el don de profecía. Ya leíamos, amados hermanos, también cuál era el ministerio o la posición de profeta en el Antiguo Testamento. Entonces, en el sentido, amados hermanos, del ministerio, era un ministerio también de fundación, porque ellos transmitían el mensaje. Ellos proclamaron, amados hermanos, el mensaje, y de esta manera fue edificada la iglesia. También, amados hermanos, tenemos el ministerio de evangelista, que son predicadores del evangelio que van sembrando la semilla. Recordemos, amados hermanos, que Felipe no era apóstol, Felipe era evangelista. Y ve cómo está la jerarquía, digámoslo, dentro de la fundación de la iglesia, que tuvo que ir Juan y Pedro a Samaria para orar por los samaritanos que habían recibido a Jesucristo y oraron para que recibieran o fueran llenos del Espíritu Santo también. Entonces, ¿por qué razón? Porque los apóstoles eran ellos. Felipe no era apóstol, Felipe fue evangelista que llevó el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy, amados hermanos, hay muchos evangelistas. El evangelista, amados hermanos, el fruto del evangelista es que gana almas. Esa es la evidencia de que alguien tiene el ministerio de evangelista, que gana almas. No que predica bonito, no que hace llorar a la gente, no que tiene una buena presentación o una voz estrondurosa. No, la evidencia del evangelista es que gana almas. O sea, tiene un llamado especial para las almas. Sus palabras pueden ser muy sencillas, pero Dios lo está respaldando en su ministerio y a veces uno no logra entender y dice, pero si he escuchado mensajes más poderosos y casi nadie acepta, casi nadie reconcilia. Y este hermanito vino con unas palabras sencillas y es un montón de gente la que está aceptando porque tiene el ministerio de evangelista. Está el ministerio ahí y es la evidencia del ministerio que las almas son salvas. Bendito sea el nombre del Señor. También está el pastor, el pastorado. Gobierna y enseña a la iglesia. Creo que uno de los ministerios más difíciles son los ministerios pastorales. Sí, porque el evangelista, amados hermanos, son los que predicamos. Vamos a una actividad, aceptan 10, 15 personas y nosotros nos vamos alegres y probablemente subimos una fotografía a Facebook y decimos, damos gracias a Dios por la campaña que se realizó este día, aceptaron 10 personas. Ajá, pero a ese pastor, a esas 10 personas, hay 5 que no están casados, hay otros que tienen otros problemas y es el pastor el que tiene que formar a esa gente, que solventar esos problemas. Entonces, aparte de eso, pues toda la responsabilidad que el pastor tiene es bastante grande y Dios bendiga a los pastores. El pastor es el que gobierna y enseña a la iglesia. Y el maestro, amados hermanos, se encarga de enseñar a la iglesia, de compartir las enseñanzas, desde las enseñanzas básicas hasta enseñanzas muy profundas de la palabra del Señor. Todos los creyentes tienen dones, amados hermanos. Esto a manera de conclusión. Todos los creyentes tienen y tenemos dones. Por lo menos uno. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos debemos de ejercitar esos dones en amor para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. También todo debe hacerse decentemente y en orden, dice la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, usted que
está en las filas del evangelio y que está siendo discipulado, yo le insto para que le pida a Dios que le enseñe cuál es su don. ¿Cuál es? Que muchas veces nosotros la queremos hacer de todo, hermano. La queremos hacer de maestro, de evangelista, de pastor, de misionero, de todo. Y hay quien que tiene la capacidad. Hay quien que tiene el ministerio para poder funcionar en el área que lo pongan, en el área que lo deleguen, pero no puede ejercer todo al mismo tiempo. Es decir, porque yo no puedo ser pastor y ser misionero. ¿Por qué razón? Porque el pastor debe de estar en su congregación, cuidando sus ovejas, gobernándolas, instruyéndolas, enseñándoles, discipulándoles. Y si es misionero, debe de estar allá en países y es posible estar un mes sin comunicación. ¿Y cómo va a ejercer los dos ministerios? No los puede ejercer simultáneamente. El evangelista, amados hermanos, tampoco puede tener, por decir así, o desempeñar como Dios manda, el ministerio de el pastorado. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque hay giras evangelísticas que se realizan. Y si el evangelista solamente anda afuera y Dios lo está usando, ¿y la iglesia quién la va a cuidar? ¿Y la familia quién la va a cuidar? Por lo tanto, amados hermanos, debemos de entender y pedirle a Dios que nos enseñe, que nos diga el área en el cual tú me quieres usar. Porque muchas veces nosotros queremos, como le digo, ser de todo un poquito, pero pidámosle a Dios que Él nos alinee. Y Él no va a tener más de unos y menos de otros. Él sabe a dónde nos va a poner, a dónde vamos a funcionar. Yo te insto, mi estimado hermano, que ya tienes tiempo en la obra del Señor y que ya descubriste el don que Dios tiene para ti, o que el Espíritu Santo te ha dado, o los dones que el Espíritu Santo te ha dado, a que sigas sirviendo. Y tú, mi estimado hermano, que recién te has convertido, Dios también te quiere usar a ti en estos últimos tiempos, y Él va a entregar en ti 1, 2, 3, los dones que Él estime conveniente para su gloria y para su honra. Bendito sea el nombre del Señor. No necesitamos tenerlos todos. No necesitamos tenerlos todos. Uno que tengamos, en ese uno y con ese uno, Dios nos va a usar tremendamente para su gloria y para su honra. Llegamos al final de esta transmisión. Voy a poder, amados hermanos, hacer una oración para aquel que se quiere reconciliar con el Señor Jesucristo. Quizás no tengo el tiempo suficiente para poder hacer un llamado extenso por el mismo formato del programa que tenemos, amados hermanos, y por el tipo de enseñanza que hoy pudimos observar. Pero si alguien quiere aceptar a Cristo, reconciliarse, repite esta oración. Dígale: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado. Mis iniquidades han llegado delante de tu presencia. Pero creo que en tu nombre, Jesús de Nazaret, puedo ser libre, puedo ser perdonado de mi maldad, rescatado por tus manos benditas. Creo en el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Te pido que me des tu Espíritu Santo para perseverar hasta el fin y un día conocer al Dios que me ha salvado. En el nombre de Jesús, amén. Padre, gracias por las vidas que te han aceptado. Gracias por las vidas que se han reconciliado, que se han puesto a cuentas contigo. Gracias por toda la audiencia que ha estado en sintonía de este programa. Gracias, Señor. De una manera muy especial, bendíceles, súpleles para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados, damos gracias al Señor porque hemos podido desarrollar este tema y de esta manera completamos los 4 temas de este mes de enero. Esté pendiente. Ya estamos trabajando los temas de febrero. Lo vamos a publicar a principios de la próxima semana.
ya que tenemos algunos compromisos. Estamos no solamente sirviendo aquí, sino que estamos predicando a través de diferentes ministerios. Estamos liderando algunos grupos de personas. Tenemos mucho trabajo con los jóvenes, con los niños, con los ancianos este año. Pero el Señor nos va a ir dando la fuerza para poder llevar todo de acuerdo a su voluntad. Así que, amados hermanos, llegamos al final de este programa. Un abrazo, les ha saludado su hermano y amigo Lázaro Alduví Hernández. Que Dios les bendiga, sus oraciones siempre por mi vida. Hemos presentado el programa Formando Discípulos, una guía de discipulado cristiano para recién convertidos, presentado por Alduví Hernández. Si desea recibir este material, escríbanos al WhatsApp más 503 7497 3187 a cabinas de TV. El león de la tribu de Judá ha vencido. Sintonícenos en el próximo espacio. Que Dios le bendiga. Una señal con propósito. Una señal con propósito. Uno más para Cristo. Uno más para Cristo. TV, el león de la tribu de Judá ha vencido.